Bueno, Señor, te doy gracias por este día en el que nos has permitido estar aquí reunidos. A veces hay muchos peligros afuera, en ocasiones hay situaciones muy difíciles afuera, en los hogares, en las universidades, en los colegios, donde sea. Pero tú hoy nos has traído aquí para escuchar de tu palabra y permitirnos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, van a orar algunos de ustedes uno de estos días, ¿verdad? Pero no por eso no va a venir. O sea, tome esto como una oportunidad incluso de que si en algún momento usted tiene una necesidad importante, que su papá está enfermo, que alguien tiene un problema. Me acuerdo que una vez vino aquí Justin y pidió que oráramos. Lo hicimos. Entonces, esto no es solamente venir y escuchar, ¿no? Es una comunidad de amigos que queremos aprender del Señor. Eso es lo que es una iglesia. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, se llama el Sermón del Monte. Este es uno de los temas más hermosos que tiene la Biblia. Prácticamente aquí Dios da, a través del Señor Jesús, muchas enseñanzas. Entonces voy a pedir, no lo vamos a leer todavía. Uno de los países más importantes del mundo es Estados Unidos. Igual que Ecuador, ellos tienen una constitución, así como nosotros tenemos una constitución que es la ley suprema. La constitución es la ley suprema de cada país. Entonces, bueno, ellos en 1776, por ahí creo que fueron independientes y hicieron su constitución. Su constitución, muchas de sus partes dicen que está basada en la Biblia. Pero hay unas partes interesantísimas, por ejemplo, en que ellos mencionan que la ley en sí, como la Constitución, está basada en una ley moral, ¿verdad? En lo que es bueno, en lo que es malo. Y que prácticamente siempre se enfoca mucho en la libertad. Pero hay una parte que dice así, parte de la Constitución de Estados Unidos, hablando de los derechos de las personas, dice, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurarse estos decretos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Hay hasta una película que se llama En busca de la libertad. Si la han visto de pronto, lo han escuchado. Este término dice así, miren, dice que todos, pues para ellos, ¿no? Todos los hombres son creados por Dios de manera igual y que los derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Interesante cómo en un párrafo ellos resumen lo que las personas realmente buscan, ¿no? Vivir, ser libres y ser felices. Ellos, sin embargo, dicen que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad implica vivir como uno quiere y buscar la felicidad de la manera que se considere mejor, por nuestros propios medios y sin afectar los derechos de los otros. Mire, es interesante, ¿no? Ellos ya dicen hasta qué es la felicidad, qué es y cómo se la busca, ¿verdad? Según el diccionario de la Academia Española, dice así, que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. También dice que es dicha, aventura, satisfacción, bienestar, suerte. Lo contrario es la infelicidad o la desgracia. O sea, significa que una persona que tiene buena suerte, por así decirlo, que está contenta, que está satisfecha, que es una persona feliz. Dice que también la felicidad puede ser una persona, una situación, un objeto, un conjunto que contribuyen a ser feliz. Dice, mi familia es mi felicidad. Otros pueden decir, no, a mí la felicidad me la da la comida, dicen, ¿no? Otros dirán, no, mi equipo de fútbol es mi felicidad. O también puede significar la ausencia de inconvenientes o tropiezos, es decir, como, este viaje fue una felicidad tremenda porque no hubo problemas, por ejemplo. Miren lo que es la felicidad. ¿Quién sabe qué es ChatGPT? ¿Quién ha hecho deberes con eso? ¿No? ¿Todavía? Ya. ChatGPT es una inteligencia artificial. Incluso cuando usted hace una búsqueda en Google, le aparece vista previa generada por una IA. ¿Se han visto, verdad?
Ya, una inteligencia artificial es el siguiente paso en la tecnología. O sea, ellos hacen una recopilación de mucha información. Para que lo entiendan mejor, es un robot, ¿verdad? Un robot que da información, ¿verdad? Ahora, ellos dicen así, ¿ves? ChatGPT dice así. Dice, por ejemplo, que tener relaciones sociales. Dice que da felicidad, o sea, que usted se lleve bien con su familia, que se lleve bien con sus amigos. Mientras usted tenga una buena relación con las personas, va a ser feliz. También dice que practicar la gratitud. O sea, cuando usted dice, oh, gracias mamá, gracias papá, cuando le agradece a sus maestros, esas pequeñas cosas van a ayudar que usted en su interior nazca felicidad, ¿verdad? También dice hacer ejercicio. La actividad física produce sustancias químicas que le van a ayudar a mantener el estrés a raya, a ser feliz, etcétera, etcétera. También dice, por ejemplo, ayudar a los demás. O sea, cuando uno tiene una meta, por ejemplo, usted ayuda a una persona que se encuentra en la calle, malherida o alguna cosa así. También podría decir que aprender a nivel personal, o sea, cuando uno tiene una meta, por ejemplo, usted se gradúa de ingeniero, se gradúa de abogado, se gradúa de doctor, usted dice que va a ser feliz. O cuando uno se cuida de sí mismo, ¿verdad? Cuando uno cuando duerme lo suficiente, cuando come sano, cuando sabe pasar el tiempo, cuando viaja, cosas así dice que producen felicidad. Ahora, la felicidad de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios no es tan sencilla de interpretar así como lo dice. Hay un mensaje que es el Sermón del Monte, donde nos da un contexto de lo que es ser cristiano, también de los valores, lo natural, lo que usted ve, los valores monetarios, qué sé yo, podríamos decir casa, carro, educación, y un contraste con los valores divinos, o sea, con lo que realmente es eterno. Y de eso se trata el Sermón del Monte. Una parte de esta que está aquí, del Sermón del Monte, se llama las bienaventuranzas. Y dice que estas son realmente la respuesta a los que buscan felicidad, enseñándonos que no se basa en cosas materiales y vanas, sino en valores eternos. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya les he dicho que para un país tan grande la búsqueda de la felicidad es importante. Pero ¿qué es la felicidad de acuerdo a lo que dice la Biblia? Vamos a comenzar leyendo las bienaventuranzas. Yo mismo las voy a leer. ¿Quiénes son felices según la palabra de Dios? Ya, dice así. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dice así, donde dice Dios bendice, es una expresión que también se dice bienaventurados o felices o benditos. O sea, cuando usted vea que dice Dios bendice, significa felices también. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad de Él que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Miren, esto es la felicidad según la Biblia. Tener la bendición de Dios porque uno es pobre en espíritu. Uno dirá, bueno, pues, ¿qué persona pobre puede ser feliz? No dicen, ¿no? O dirán, ¿qué persona puede ser feliz cuando llora? ¿Qué persona puede ser feliz porque le toca ser humilde? De pronto a la fuerza. ¿O qué persona es feliz cuando tiene hambre y sed? ¿O qué persona será feliz cuando tendrá que ser compasivo? Entonces, de eso se trata este mensaje.
Hoy vamos a ver uno. Miren, dice así, el que vimos acá, miren, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Otra versión dice así, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino del cielo les pertenece. Miren, el ser pobres en espíritu tiene que ver mucho con la humildad. Significa que uno tiene la capacidad de reconocer que Dios lo es todo. Imagínense, uno podrá tener dinero, podrá tener fama, podrá tener poder a nivel mundial, pero si su vida carece de Dios, le cuento que hay gente que teniéndolo todo se ha suicidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su vida siempre habrá un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Entonces, un pobre en espíritu es eso, una persona que siempre reconoce que Dios lo es todo. Yo lo puedo decir personalmente, yo he llegado al punto en que de pronto he conseguido algunas cosas, de pronto, pero siempre de la mano de Dios. Cuando uno puede graduarse de lo que sea, se podrá sentir muy orgulloso, pero siempre existe ese vacío. Cuando usted realmente reconoce que es Dios quien está con usted, que es Dios quien le ayuda, usted realmente va a tener acceso al reino de Dios. O sea, Dios va a estar con usted. Dice la Biblia que Dios mira de lejos a la persona orgullosa, a la persona altiva, y mira de cerca al humilde. Es decir, que cuando usted es pobre en espíritu, cuando usted es humilde, los cielos están abiertos para escuchar su oración. No así con las personas orgullosas. ¿Por qué? Porque las personas orgullosas son a las que Dios tiene que bajar para que aprendan quién es el rey, el soberano del mundo. Esta historia nos habla mucho acerca de lo que significa humildad, de lo que significa ser pobres en espíritu. Es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, o el publicano. El fariseo, recuerden que era un sacerdote, un religioso, ¿verdad? Alguien que se vestía, que iba a las sinagogas, a las iglesias, a los templos, y que tenía mucho conocimiento de la ley, de la Biblia, por así decirlo. Entonces dice así, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos de los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice así la historia, dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, uno era religioso, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. O sea, se puso en pie y oró de pronto en voz alta. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros, que son tramposos, que son pecadores, que son adúlteros, y para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia, no se acercó a 100% al templo, estaba de lejitos. Y ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, o sea, sentía tanta vergüenza por la forma en que él vivía, que ni siquiera miraba al cielo. Y se golpeaba el pecho así, decía, en señal de dolor, ¿verdad? O sea, de un dolor tan grande que sentía por la forma en que estaba viviendo. Y decía así, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Entonces el Señor Jesús les dice, les digo que este pecador y no el fariseo fue quien regresó a su casa justificado, es decir, perdonado por Dios, delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Imagínense, otra vez, miren, por eso les estoy hablando, el Señor atacó mucho la religiosidad. Entonces este hombre creía que no era tramposo, que no era un pecador, no tenía varias mujeres, creía que porque no comía 2 veces a la semana, que porque daba su limosna, su ofrenda o su diezmo, ya era dueño del cielo. Y criticaba al otro porque el otro, voy a ponerlo en términos coloquiales, el otro era un vacunador prácticamente. Pero ese otro se arrodillaba, se golpeaba el pecho, de pronto lloraba, decía, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo, perdóname por la manera en que vivo.
Él quería cambiar, pero algo no se lo permitía. ¿Ya? Pero sin embargo, ese hombre que era criticado, el que era un pecador, finalmente Dios lo perdonó. Esa es una lección importantísima para nosotros. Primero, de no creernos más que nadie, ni en lo natural ni en lo espiritual. ¿Ya? Usted no es más que su hermano, usted no es más que su primo. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí, ¿ve? Dice así: pues los que se exaltan a sí mismos, o sea, los que se elevan, los que inflan el pecho como el pavo, dice una expresión, ¿no? Serán humillados. Y los que se humillan serán exaltados. Entonces, una vez más, como dice esta bienaventuranza, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. O sea, el reino de Dios es suyo en el momento en que aprenda a sentir humildad y a reconocer que Dios lo es todo. Este es el llamado que yo les hago a ustedes el día de hoy. ¿Ya? Que no piense que porque... mira, hay una expresión que dice así: que no hay un hombre tan justo que no requiera el perdón de Dios. Ni el más grande pecador a quien Dios no le pueda perdonar. Entonces, la humildad es importante si queremos que Dios escuche nuestra oración y sobre todo estar a su altura. Todas estas cosas que vamos a ir viendo se van a dar cuenta con el tiempo que son características que Jesús demostró en su tiempo aquí en la tierra. Bueno, esa es la lección del día de hoy. Las próximas semanas vamos a estudiar las otras bienaventuranzas. Las que son muy claras las vamos a dejar sencillas, y en las que tengamos que profundizar lo vamos a hacer. Bueno, voy a pedir que mi papi ore para despedir la reunión. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, que tu presencia ha estado en este lugar, Señor, porque nos está enseñando, Padre Santo, de cuáles deben ser nuestro comportamiento, Padre Santo, en base a tu palabra. Tú eres santo, tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Gracias por cada joven, por cada niño que ha venido. Gracias por Daniel, gracias por este lugar que nos acoge todas las semanas. Bendiga usted, Señor, este barrio, Padre. Líbranos de todo peligro. A cada uno, guarda nuestra salida, nuestra entrada, mi Dios amado. Bendice a cada padre de familia, Señor, a cada madre, a cada persona que sale a trabajar, Señor. A aquel niño joven que va a estudiar en sus escuelas, en sus colegios, Señor, guárdanos de todo peligro. En el nombre de Jesús, y danos fortaleza y ánimo para venir la próxima semana a este mismo lugar. En el nombre de Jesús, amén.